La Tierra es un planeta con millones de años de vida, millones de especies, vegetación y que augura una gran biodiversidad. Todo esto derivado principalmente por las características propias del planeta. Durante siglos, la Tierra y los seres humanos han convivido conjuntamente, proporcionándose mutuamente beneficios. En los últimos años, la Tierra ha sufrido un gran declive, provocado básicamente por las consecuencias del cambio climático, muy polémico en los últimos tiempos y que está provocando un gran debate entre la población. También cabe decir que, aunque estamos avanzando notablemente en la concienciación de tal fenómeno como por ejemplo con campañas de concienciación del problema, aún nos queda un gran camino hacia la salud del planeta y conseguir alcanzar la meta es responsabilidad de todos los habitantes y de, a través del gobierno y órganos más pequeños, dar a conocer las consecuencias del cambio climático. Con este vídeo pretendemos estar un paso más cerca del objetivo, que es conseguir un planeta sano, y que nos dé durante muchos años más recursos y posibilidades. Se forman a partir de residuos de procedencia animal o vegetal. Se trata de sustancias que suelen distribuirse por el suelo y que ayudan a su fertilidad. De hecho, para que un suelo sea apto para la producción agropecuaria, debe contar con un buen nivel de materia orgánica. De lo contrario, las plantas no podrían crecer. La materia orgánica es uno de los componentes más abundantes de los residuos domiciliarios. Los restos de comida, las cáscaras de fruta, las hojas que recogen en el jardín, los pañales sucios, por ejemplo, están compuestos por materia orgánica. Nos encontramos con dos métodos para gestionar los residuos. El objetivo de la biometanización es la reducción del volumen de residuos biodegradables como consecuencia del proceso anaerobio, que es aquel sin oxígeno, de descomposición producido por las bacterias y microorganismos en la materia orgánica mediante el que se obtiene la fracción gaseosa llamada biogás, que es aquel compuesto fundamentalmente de metano y dióxido de carbono que puede ser utilizado para la producción de electricidad, combustible para vehículos o como nutriente para la tierra. La biometanización de los residuos biodegradables podría convertirse en una alternativa eficaz de la gestión tradicional en los residuos, capaz de generar energía renovable como el biogás, reducir el volumen y peso de los residuos que van a los vertederos y disminuir la emisión de metano a la atmósfera. El compostaje es un proceso biológico aerobio que bajo condiciones de aireación húmeda y temperaturas controladas y combinando bases mesófilas, es decir, temperaturas y humedad medias, y termófilas, temperaturas superiores al 45%, transforma los residuos orgánicos degradables en un producto estable, higienizado, aplicables como abono o sustrato. El producto obtenido al final de un proceso de compostaje, el compost, posee un importante contenido en materia orgánica y nutrientes, pudiendo ser aprovechado como abono orgánico o como sustrato. Los plásticos son materiales orgánicos formados por polímeros constituidos por largas cadenas de átomos que contienen fundamentalmente carbono. Los polímeros los podríamos definir como una macromolécula, es decir, una molécula de gran tamaño, formada por otras moléculas más sencillas y que se repiten constantemente para formar el polímero. Otros elementos que contienen los plásticos pueden ser oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y azufre. Los termoplásticos se reblandecen con el calor adquiriendo la forma deseada, la cual se conserva al enfriarse. Este proceso de calentamiento y enfriamiento puede repetirse las veces que quiera sin que se estropeen. Por eso son plásticos fáciles de reciclar. Algunos ejemplos son el PVC, el poliestireno y el metacrilato. Los termoestables son los plásticos que al calentarse se vuelven rígidos, por lo que solo pueden calentarse una vez para darles forma. Si se vuelven a calentar ya no sirven. Esto hace que sean difícilmente reciclables. Ejemplos son como el polietileno y la melamina. Los elastómeros son los plásticos de gran elasticidad que recuperan su forma y dimensiones cuando deja de actuar sobre ellos una fuerza. Ejemplos de este tipo son el caucho natural y el neopreno. Nos encontramos con varias formas de reciclaje de los plásticos, entre ellas el reciclaje mecánico y el reciclaje químico, los cuales se explican a continuación. El reciclado mecánico consiste en trocear el material e introducirlo en una extrusora para fabricar la llamada granja reciclada y después transformarla a partir de otros mecanismos.
Los pasos del reciclado mecánico se resumen a los siguientes. Acopio de material. Se obtiene el material que se desea reciclar por medio del acopio o recolección de los residuos, los cuales consisten en botellas plásticas. Pacado. Este consiste en la reducción del volumen del material de acopio recolectado en el proceso anterior, en el que por medio de un prensado se pueda hacer más fácil y práctico el proceso de transporte y almacenamiento. Separación y molido. La separación es la identificación y clasificación visual y manual en la que el material es dispuesto para su utilización en una cinta transportadora. Separando el material a reciclar entre distintos tipos de plásticos o polímeros y entre residuos de distinto material, como lo son las tapas y etiquetas de las botellas plásticas, productos con más tipos de plásticos de su composición, envases plásticos metalizados, broches, metales, vidrio, papel, etc., de modo que obtenemos un residuo plástico más puro y homogéneo. El material es molido y reducido de tamaño hasta ser fragmentado en piezas pequeñas. Lavado. Después de ser separados y molidos los residuos plásticos, estos son lavados mediante un baño con agua. Secado. Es la parte del proceso en que se elimina el excedente de agua. Aglutinación y extrusión. Luego se pasa por una máquina cuya función es compactar el elemento introducido. Después se introducen en la extrusionadora para darle homogeneidad. Reciclado químico. El reciclado químico puede considerarse como un proceso complementario al mecánico. Le podemos dar como definición al proceso mediante el cual se produce la descomposición del polímero, para obtener los componentes de partida, monómeros, a partir de los cuales, mediante un nuevo proceso, se polimerizan, obteniendo así nuevos materiales polímeros y, por lo tanto, plásticos. Por último, la valorización energética es un tratamiento adecuado para plásticos muy degradados. Es una variante de la incineración en la que la energía asociada con el proceso de combustión es recuperada para generar energía. Los envases de vidrio se pueden reciclar sin que el material pierda ninguna de sus propiedades, pues, una vez recogidos, son triturados, formando el calcín, un polvo grueso que, sometido a altas temperaturas en un horno, se fundirá para ser moldeado nuevamente, en forma de botellas, frascos, etc., que tendrán exactamente las mismas cualidades que los aceites y que proceden. El proceso supone un ahorro de materias primas y de energía muy considerable. Al reciclarlo se ahorra entre un 10% y un 30% de energía, pues reciclar una botella equivale al consumo de una bombilla de 110 vatios durante 4 horas, 3 botellas al consumo de un servicio de lavalozas y 4 botellas al consumo de un frigorífico en un día. Y en cuanto al ahorro de materia prima, podemos decir que por cada kilo de calcín se ahorran 1,2 kilos de materias vírgenes. Este también produce un ahorro de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones se reducen entre un 20% y un 50%. El papel es un material formado por fibras vegetales, agua y otros componentes, los cuales fueron secados y aplanados. El cartón es un conjunto de capas de papeles superpuestas, a base de fibra de virgen o de papel reciclado. Formar el papel es un proceso bastante complejo y muy contaminante, pues el blanqueo de su pasta de celulosa, base con la que se realiza el papel, utiliza ciertas sustancias químicas que también contaminan mucho, como el cloro y el dióxido de carbono. Cabe decir que el gobierno ya prohibió algunas de dichas sustancias, y ahora se realiza con oxígeno, ozono y peróxido de hidrógeno. Sin embargo, en otros países siguen siendo legales. Por esto, el papel reciclado es tan necesario, pues conlleva tener que reciclar los residuos según el material por lo que están formados, contribuir a que no se deforesten los árboles y reducir las sustancias químicas que se utilizan. Ahora vamos a explicar un poco en qué consiste este proceso. El primer requisito fundamental es reciclar. El papel se debe tirar a su respectivo contenedor, un hilo azul y alto. Si no hacemos esto, el papel reciclado ya no se podrá hacer. Asimismo, debemos acordarnos de que no puede ir ni con restos orgánicos, ni plásticos, ni ninguno de otro origen. También aclaramos que no todo el papel se puede reciclar. Y es que papel de autocopiado, papel térmico para fax, cartones de bebidas, papel encerado o parafinado, papel higiénico y sanitario se deben tirar en diferentes contenedores. Ahora toca un proceso llamado recuperación de las fibras de celulosa. Este se realiza en fábricas. Consiste en recolectar en un tanque todo el papel obtenido de los contenedores con agua caliente y ácido graso.
Con este proceso, la tinta queda en la superficie, separada de la pasta de celulosa. Una vez retirada, se someten las fibras a un secado sobre una superficie plana para recuperarlas. Después se les hace pasar por unos rodillos que las aplanan y compactan, saliendo finalmente la lámina de papel reciclado. En muchas librerías se vende papel reciclado. Sin embargo, si tu zona no lo encuentras, también se puede pedir por internet. Una empresa llamada American Forest nos dice que un cubo de madera de 2 metros aproximadamente equivale entre 500 y 1000 kilos de papel, que es lo mismo a 10.000 folios. Cabe decir que, en España, consumimos una media de 170 kilos de papel por habitante. Los metales son materiales caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad, poseer alta densidad y ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio. El hierro es el metal más utilizado. De hecho, los metales se clasifican según su composición, llevan hierro o no. Si unimos el hierro con diversos porcentajes de carbono, podemos obtener distintos tipos de metales. 0,05% a 0,25% de dióxido de carbono es hierro forjado. De 0 a 0,3% a 2,14% de dióxido de carbono es acero. Y de 2,14% a 6,67% de dióxido es fundición. El hierro se queda con cierto porcentaje de carbón en un proceso llamado afinado, ya que viene de la fábrica con una carga considerable de carbono y en ese proceso se le añade el oxígeno, que hace falta para que desaparezca el dióxido sobrante. Entonces, una manera de aprovechar energía es, si, en vez de añadirle el oxígeno en dicho proceso, un proceso muy laborioso y contaminante, le añadimos chatarra. La chatarra es aquel material que ya no sirve pues está oxidado, es decir, en su composición hay demasiado oxígeno. Esta es una manera de aprovechar la chatarra y no contaminar, tanto en dicho proceso, pues si tiramos la chatarra fuera, esta contaminará el mundo. Por otra parte, los envases de aluminio se consideran materia prima en los mercados internacionales. Su reciclado supone un elevado ahorro energético, y los materiales obtenidos mantienen sus propiedades al fundirse repetidas veces, por lo que si un material de aluminio no deja de servir, podemos fundirlo y cambiarle la forma, pero nunca dejarlo en el suelo y que contamine. Para reciclar los metales se deben llevar al punto limpio. Sí. Para empezar, debemos recordar que el Tetrabric se debe tirar al contenedor de plásticos, pues existe el error común de que la gente los tire en el cartón. Se reciclan de dos maneras: reciclado conjunto, dando lugar a un material aglomerado; reciclado por separado, los componentes se aprovechan de modo independiente. En este último se separan las fibras de celulosa y el aluminio en una especie de tanque. Tras finalizar el proceso se vacía el hidropulper por su parte inferior a través de un filtro que deja pasar el agua y la fibra de celulosa. Por último, para separar el polietileno del aluminio, se pueden usar disolventes, recuperando de la solución el polietileno. También se puede recuperar el aluminio to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Los neumáticos pueden sufrir diferentes procesos: el recauchado, que podrá volver a utilizarse y consiste en recalcar el dibujo gastado, y el corte, que consiste en que mediante un fundido a presión se puedan fabricar felpudos, zapatillas, etc. Y por último, la trituración, que tiene dos variantes: la trituración a temperatura ambiente y la trituración criogénica, que se utiliza a varias bajas temperaturas. Por último, debemos recordar que los neumáticos se deberán llevar a un punto limpio, ya que son muy contaminantes. Cabe decir que los cementerios de neumáticos son ilegales. Las pilas están compuestas por diferentes sustancias contaminantes. La principal es el mercurio. Según su composición y tipo, tendrán como destino el reciclado o el depósito controlado en un depósito de seguridad. Son reciclables las pilas botón de óxido de mercurio, óxido de plata y las de níquel-cadmio. El mercurio se recupera mediante un proceso de destilación. Estos permiten obtener nuevamente aceites de una calidad comparable a los obtenidos del tubo petrolífero. El mercurio es el único metal que se presenta líquido a temperatura ambiente. Es sumamente volátil. Por otra parte, tiene una alta capacidad para formar compuestos orgánicos e inorgánicos. Al ponerse en contacto con un ambiente acuático, el mercurio se transforma en metilmercurio.
un potente neurotóxico que se acumula por medio de la cadena trófica en los peces y en los humanos, y fauna silvestre que de ellos se alimenta. Se cree que el multimercurio es uno de los 6 peores contaminantes del planeta.